Pensé que viviría con dolor en las rodillas para siempre. Durante años, me acostumbré a convivir con esa molestia constante. Al principio era solo al subir escaleras, luego al caminar largas distancias, pero con el tiempo, el dolor aparecía incluso al estar sentado, al levantarme de la cama o simplemente al girar mientras dormía. Era como si mis propias piernas me estuvieran recordando que algo dentro de mí se estaba apagando poco a poco. Probé de todo: pomadas, pastillas, inyecciones, fisioterapia. Algunos tratamientos me aliviaban por unos días, pero el dolor siempre volvía. Iba de médico en médico, cada uno con una nueva teoría, una nueva receta, una nueva esperanza. Pero al final del día, la historia era siempre la misma. Es la edad, me decían. Como si eso fuera una sentencia y no una etapa más de la vida. Me sentía frustrado, cansado. Me preguntaba si así sería el resto de mis años. Evitar caminar mucho, cancelar paseos, decir que no a cosas simples como ir al mercado, solo por miedo a ese dolor agudo que me cortaba el paso. Pero una noche, algo cambió. Revisando un viejo cuaderno de notas que había pertenecido a mi abuela, lleno de recetas y remedios naturales, encontré una mezcla que ella usaba cuando le dolían las articulaciones. Pensé que no perdía nada con intentarlo. Preparé el aceite como indicaba, lo apliqué en silencio antes de dormir. Y en solo 3 noches, sentí un cambio tan profundo, tan inesperado, que no pude evitar llorar. No es un producto milagroso. No vengo a venderte nada. Solo quiero contarte lo que a mí me funcionó, con calma, paso a paso. Porque si tú también has sentido que ya no hay remedio, quizás esta historia te devuelva un poco de esperanza. Y antes de comenzar, quiero saber algo de ti. ¿También sufres de dolor en las rodillas? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Cuando el dolor se vuelve parte de tu vida. Hay dolores que vienen y van, como esos que uno siente después de una caída o por dormir en una mala posición. Pero hay otros que llegan y se quedan. Y con el tiempo, no solo duelen, se vuelven parte de ti, como una sombra que te sigue a todas partes. Así fue el dolor en mis rodillas. Al principio era esporádico. Un leve ardor al subir escaleras, una molestia si caminaba más de lo normal, o ese crujido extraño cuando me ponía de pie después de estar un rato sentado. Pero poco a poco, sin darme cuenta, empezó a invadir cada momento de mi día. Recuerdo que una mañana me levanté de la cama y sentí una punzada tan fuerte en la rodilla izquierda que tuve que sentarme de nuevo. Algo tan simple como salir de la cama se volvió un pequeño desafío. A partir de ahí, cada acción empezó a exigir más esfuerzo del que debería. Subir escaleras se convirtió en un acto de estrategia. Primero apoyaba una pierna, luego la otra, y siempre con cuidado de no estirar demasiado. Me encontraba mirando las escaleras como si fueran una montaña. Hasta evité visitar casas de amigos que no tuvieran ascensor. Salir a caminar dejó de ser un placer. Antes lo hacía por gusto, para despejar la mente, para mover el cuerpo, para sentir el aire fresco. Pero cuando las rodillas empezaron a doler al segundo paso, salir se transformó en una tortura lenta. Empecé a rechazar invitaciones, a decir que estaba cansado, a quedarme en casa simplemente para no tener que enfrentar el dolor. Y dormir. Bueno, dormir dejó de ser un descanso. Me despertaba en medio de la noche por el ardor, por esa sensación de presión en las articulaciones. Probé de todo: almohadas entre las piernas, cambiar de posición, masajes antes de acostarme. A veces ayudaba un poco, pero nunca lo suficiente. Lo más duro no era solo el dolor físico, era la frustración, la impotencia, la sensación de que mi cuerpo me estaba fallando. Me enojaba conmigo mismo. Me preguntaba por qué a mí, por qué ahora. Y lo peor es que nadie a mi alrededor entendía del todo. Te dicen, ya pasará, o es normal con la edad, pero cuando el dolor es tuyo, no hay consuelo que alcance. Y sí, es cierto que es común. A partir de los 60 años,
El desgaste en las articulaciones se vuelve más frecuente. Muchas personas viven lo mismo: cartílagos que se deterioran, inflamaciones persistentes, rigidez, crujidos, pérdida de movilidad. Pero que sea común no lo hace menos doloroso, ni más fácil de aceptar. Con el tiempo, uno empieza a modificar su vida para evitar el dolor. Caminas menos, haces menos ejercicio, te sientas más tiempo, aceptas que hay cosas que ya no puedes hacer, y sin darte cuenta, el dolor no solo se adueña de tus rodillas, también se adueña de tus decisiones, de tus días, de tu libertad. Hay un momento en el que dejas de pensar que estás viviendo con dolor y empiezas a sentir que estás viviendo para el dolor, como si todo lo demás girara en torno a él. Y cuando eso pasa, algo dentro de ti empieza a apagarse. Por eso decidí que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Todo lo que probé, y no funcionó. Cuando el dolor se hace parte de tu rutina, empiezas a buscar respuestas en todas partes: en médicos, en farmacias, en revistas, en internet, en cualquier lugar donde alguien prometa, aunque sea un poco de alivio. Y así empecé mi recorrido, uno largo, frustrante y muchas veces costoso. Mi primera opción fueron los analgésicos de siempre: paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. Al principio, parecía que ayudaban. El dolor bajaba unas horas, me permitía moverme un poco mejor, pero al rato todo volvía. Y con el tiempo, empecé a notar que necesitaba más dosis para sentir menos alivio. Después vinieron las cremas, esas que dicen tener efecto inmediato, penetración profunda, acción prolongada. Compré tubos y tubos, algunos carísimos, otros más accesibles. Las aplicaba con esperanza. Me masajeaba la rodilla con cuidado, esperando ese milagro que nunca llegaba. Algunas daban una sensación de frescura, otras de calor. Pero al final, todas tenían el mismo destino: el cajón de los casi sirve. Luego probé los parches, esos que se pegan sobre la piel y prometen liberar medicamentos poco a poco. Lo intenté todo: parches con mentol, con lidocaína, con compuestos supuestamente antiinflamatorios. Algunos me irritaban la piel, otros simplemente no hacían nada. Esperaba sentir algo, cualquier cosa, pero solo sentía decepción. Después vino una etapa más intensa: las inyecciones. Consulté con un especialista que me recomendó infiltraciones para reducir la inflamación. Me dijo que muchos pacientes mejoraban con ese tratamiento. Así que lo intenté. La aguja entró en la articulación y por unos días, sí, sentí alivio. Pensé que por fin había encontrado una solución. Pero como tantas veces, fue solo una ilusión. A las pocas semanas el dolor volvió, no con más fuerza, pero sí con la misma presencia constante. Me sentí traicionado por mi propio cuerpo y también por todas esas promesas médicas que parecían diseñadas para dar esperanza y luego olvidarse de ti. No estaba solo. En mi grupo de caminatas, que dicho sea de paso, abandoné por el dolor, conocí a varias personas en la misma situación. Pedro, de 74 años, me contó que había probado hasta acupuntura. Marta, de 69, había gastado una fortuna en suplementos importados que, según ella, no sirvieron ni para mejorar las uñas. Todos compartíamos la misma historia con distintos matices: meses, incluso años, buscando alivio sin resultados reales. Y lo peor, no era el gasto, ni siquiera el tiempo invertido. Era esa sensación de estar haciendo todo bien, pero que nada cambiaba. Llega un punto en el que te preguntas si el problema eres tú, si el cuerpo simplemente decidió fallar y no hay nada que puedas hacer al respecto. Sentía que el dolor estaba ganando. Me pedía descanso, pero también movimiento. Me pedía fuerza, pero también paciencia. Me pedía alivio, pero nadie parecía tener la respuesta. Y en ese punto, justo cuando estaba a punto de rendirme, ocurrió algo inesperado. Una casualidad, una página olvidada,
Una receta que nadie me recomendó, pero que cambió todo. El descubrimiento inesperado. Fue una tarde cualquiera, de esas que no prometen nada especial. Estaba ordenando unos cajones viejos en casa, esos que uno siempre dice que va a limpiar cuando tenga tiempo. Entre papeles, sobres amarillentos y fotos olvidadas, encontré algo que no esperaba. Un cuaderno pequeño, de tapas duras, con la letra apretada de mi abuela. Lo abrí con curiosidad, pensando que encontraría recetas de cocina o listas de compras de hace décadas. Pero no. Era algo mejor. Un cuaderno de remedios caseros. De esos que antes se pasaban de generación en generación, escritos a mano con tinta azul y palabras que hoy parecen de otro tiempo. Había de todo. Infusiones para la gripe, ungüentos para la tos, cataplasmas para los resfriados, y en una de las páginas del medio, con una estrella dibujada al costado, algo que me hizo detenerme. Decía: para dolores articulares, aplicar aceite de romero tibio sobre la zona, 3 noches seguidas. Alivia, desinflama y fortalece. Lo leí 2 veces. ¿Aceite de romero? ¿De verdad eso podía hacer algo? Mi primera reacción fue reírme un poco. Después de años probando medicinas, cremas y tratamientos caros, ¿un aceite que usaban nuestras abuelas iba a ser la solución? Parecía ingenuo. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir y sentía de nuevo ese dolor punzante en la rodilla derecha, algo dentro de mí dijo: ¿y si funciona? Así que me puse a investigar. Busqué en internet, no en blogs ni videos de cualquier persona, sino en artículos médicos, publicaciones científicas, revistas de salud. Y para mi sorpresa, encontré que el romero no era ninguna tontería. Estudios recientes confirmaban que el aceite esencial de romero tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y relajantes musculares. Resulta que contiene compuestos como el cineol y el ácido carnósico, que ayudan a reducir la inflamación y el dolor en tejidos articulares. Algunos estudios incluso lo comparaban con fármacos leves en cuanto a su efecto antiinflamatorio, sin los efectos secundarios de las pastillas. Y no solo eso, también encontré testimonios de fisioterapeutas y médicos naturistas que recomendaban el romero como complemento a terapias convencionales. Usado de forma tópica, decían, podía mejorar la circulación local, reducir la rigidez y aliviar molestias musculares. Pero lo que más me convenció no fue la ciencia, fue recordar a mi abuela. Ella crió a 6 hijos sin ir casi nunca al médico. Sabía qué té daba para el resfriado, qué poner en un golpe y qué hierba servía para cada malestar. No tenía títulos, pero tenía sabiduría. Y si ella le había puesto una estrella al lado de ese remedio, debía ser por algo. Aún así, tenía mis dudas. Una parte de mí seguía pensando, no puede ser tan simple. Si fuera tan fácil, ya lo habría hecho todo el mundo. Pero la otra parte, la que estaba cansada de sufrir, de gastar y de no ver resultados, pensó, ¿y si sí sirve? ¿Qué pierdo con probar 3 noches? Esa noche, me preparé para intentarlo. Compré un aceite esencial de buena calidad, uno puro, sin aditivos. Lo calenté ligeramente, lo suficiente para que estuviera tibio al tacto, y lo apliqué sobre mi rodilla con movimientos lentos, circulares, como si fuera un pequeño ritual de cuidado. No esperaba nada, no me hice ilusiones, pero lo que ocurrió después fue algo que ni yo mismo podía imaginar. ¿Qué aceite usé exactamente y por qué funciona? El aceite que usé fue aceite esencial de romero, y quiero explicarte por qué elegí justo ese y no otro. No fue por casualidad. Lo que me hizo decidirme fue ver que aparecía una y otra vez, tanto en los remedios caseros antiguos como en artículos médicos recientes. Y cuando empecé a investigar con más calma, me di cuenta de que el romero es mucho más que una planta aromática que usamos en la cocina. Contiene una serie de compuestos activos que tienen efectos reales sobre el cuerpo. Uno de ellos es el ácido carnósico, un potente antioxidante
que ayuda a proteger las células del deterioro, pero también tiene un efecto antiinflamatorio que actúa directamente sobre los tejidos doloridos. Otro componente muy importante es el cineol, que tiene propiedades analgésicas y mejora la circulación local cuando se aplica sobre la piel. De hecho, encontré un estudio publicado por la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, donde se comprobó que las personas que usaban aceite de romero para masajes en zonas doloridas reportaban una reducción significativa del dolor articular y muscular, comparado con quienes no usaban nada o solo aplicaban cremas comunes. No se trataba de una cura milagrosa, pero sí de una mejora real y medible. Además, el aceite de romero tiene un efecto relajante sobre los músculos. Cuando se masajea sobre la piel, no solo reduce la inflamación, sino que también ayuda a liberar la tensión acumulada en la zona, lo que facilita el movimiento y disminuye la rigidez. Otra cosa que aprendí es que no todos los aceites sirven. Tienen que ser aceites esenciales puros, de buena calidad. Los que venden como aromáticos o diluidos con perfumes no tienen el mismo efecto. Yo usé un aceite esencial 100% puro, comprado en una herboristería de confianza. No era caro, pero tampoco el más barato. Y eso es importante. No se trata de gastar mucho, sino de elegir bien. Ahora bien, ¿cómo se aplica para que realmente funcione? Te cuento exactamente cómo lo hice. Cada noche, justo antes de dormir, calentaba ligeramente el aceite. No al fuego, ni en el microondas. Solo ponía unas gotas en la palma de la mano y las frotaba hasta que el calor natural de mis manos lo activaba. También puedes dejar el frasco unos minutos sumergido en agua tibia. Luego, me sentaba en un lugar tranquilo, con buena luz, y aplicaba de 10 a 15 gotas sobre la rodilla. Lo hacía con movimientos circulares, suaves pero firmes, desde el centro hacia los bordes, como si empujara el malestar hacia afuera. Masajeaba durante unos 5 a 10 minutos, sin apuro, respirando profundo, sintiendo el contacto y el calor que iba penetrando poco a poco. Después, me envolvía la rodilla con un paño de algodón seco y me acostaba. No lavaba la zona. Dejaba que el aceite actuara durante la noche. A la mañana siguiente, me enjuagaba con agua tibia. Lo hice 3 noches seguidas, como decía el cuaderno de mi abuela. No más, no menos, solo 3 noches. Y el cambio fue tan claro, que incluso hoy me cuesta explicarlo sin emocionarme. No te estoy diciendo que el romero es mágico. No te estoy vendiendo nada. Pero si lo aplicas con respeto, con constancia y con una intención real de sanar, puede ayudarte más de lo que imaginas. Y no solo sirve para las rodillas. Muchas personas lo usan en tobillos, hombros, muñecas. Donde haya dolor e inflamación, el romero puede ser un gran aliado natural. ¿Te animas a probarlo? Solo recuerda, calidad del aceite, calor suave, masajes lentos y 3 noches seguidas. A veces, los secretos de la salud no están en las farmacias, sino en las recetas que nuestras abuelas escribieron a mano hace más de 50 años. La primera noche, algo diferente. Recuerdo perfectamente cómo fue esa primera noche. Había preparado todo como si se tratara de un pequeño ritual. El aceite tibio, la habitación en silencio, una toalla limpia doblada al lado de la cama. No esperaba un milagro, pero en el fondo había una pequeña chispa de esperanza. Una parte de mí quería creer que tal vez, solo tal vez, funcionaría. Me senté, apliqué las gotas del aceite de romero sobre la rodilla derecha, mi rodilla más rebelde, y empecé a masajearla despacio. No con fuerza, no con apuro, solo con intención. El aroma del romero llenó la habitación, cálido, penetrante, casi reconfortante. Me recordó los días en que mi abuela cocinaba y tenía una ramita de romero detrás de la oreja. Nunca imaginé que ese olor sería parte de algo tan importante para mí. Durante el masaje, sentí una ligera sensación de calor. No era picazón ni ardor, sino algo agradable, como si la sangre empezara a moverse mejor por debajo de la piel.
El dolor seguía allí, sí, pero se sentía diferente. No tan punzante, más distante. Me acosté sin esperar nada. Solo quería descansar. Esa noche dormí como siempre, con una pierna estirada, la otra doblada, buscando la posición que menos doliera. Pero algo curioso ocurrió. No me desperté en mitad de la noche por culpa del dolor. Algo que venía ocurriendo desde hacía años. A las 3 o 4 de la madrugada, casi como un reloj, solía despertarme ese pinchazo molesto que me obligaba a cambiar de posición o tomar una pastilla. Pero no esa noche. Me desperté con la alarma, confundido. ¿Había pasado toda la noche sin interrupciones? No lo podía creer. Me levanté con cuidado, pensando que el dolor volvería en cuanto apoyara el pie. Y sí, todavía estaba ahí, pero más leve, más suave. Pensé que podía ser coincidencia. Un buen día, nada más. Pero repetí el proceso la segunda noche. Otra vez el masaje, otra vez el aroma, otra vez la calma. Y esa noche fue aún mejor. Me quedé dormido más rápido. No hubo vueltas en la cama. No hubo quejas. Al día siguiente, cuando bajé de la cama, sentí algo que no sentía hacía muchos años: ligereza. No me malinterpretes. No es que el dolor desapareciera del todo como por arte de magia, pero era claro que algo estaba cambiando. Era como si la rodilla respirara, como si dejara de gritar tanto, como si por fin alguien la estuviera escuchando. La tercera noche fue la más especial. Esa vez el masaje duró más. Me tomé mi tiempo. Incluso puse música suave de fondo. Me sentía conectado conmigo mismo, con mi cuerpo, y sobre todo, con la idea de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que realmente me estaba ayudando. A la mañana siguiente, me puse de pie con menos esfuerzo. Caminé por el pasillo sin agarrarme de las paredes. Fui hasta la cocina sin arrastrar los pies. Y mientras me preparaba el café, me di cuenta de algo que me hizo quedarme quieto por unos segundos. No pensaba en el dolor. Por años, cada paso, cada movimiento, cada pensamiento tenía al dolor como protagonista. Pero esa mañana, el dolor había pasado al fondo. Ya no era el centro. Era como si me devolvieran un pedacito de libertad. No fue magia. No fue un remedio milagroso, ni una solución inmediata. Fue la naturaleza bien aplicada, con paciencia, con respeto, con la mente abierta y el corazón dispuesto a sanar. Y a veces, eso es justo lo que necesitamos. No una cura rápida, sino una pequeña puerta abierta a la esperanza. ¿Cómo lo incorporé a mi vida diaria? Después de esa tercera noche, ya no quise dejarlo. No solo por el alivio físico, sino por todo lo que me hizo sentir: esperanza, conexión, calma. Así que decidí convertir ese pequeño momento en algo más grande. Lo transformé en una rutina diaria, un espacio para mí, sin apuros, sin distracciones. Cada noche, a la misma hora, justo antes de irme a la cama, me preparaba para ese momento. No necesitaba más de 15 minutos, pero esos minutos lo cambiaron todo. Primero, me aseguraba de estar en un ambiente tranquilo. Apagaba la televisión, silenciaba el teléfono y encendía una luz cálida, suave. A veces, incluso ponía una música instrumental muy baja, como si preparara el espacio no solo para aliviar el cuerpo, sino también para descansar la mente. Luego, calentaba un poco de aceite de romero en mis manos. Ese gesto, tan simple, se volvió casi sagrado. Frotar las palmas hasta que el calor despertaba el aroma, cerrar los ojos y respirar profundo. Ese primer respiro ya me relajaba los hombros, el pecho, incluso el ánimo. Los masajes eran siempre suaves. No se trataba de presionar con fuerza, sino de acompañar el cuerpo, como quien cuida una planta que quiere florecer. Empezaba por la rodilla, con movimientos lentos y circulares, y poco a poco seguía hacia los costados, como si dibujara una espiral calmante. A veces incluso hablaba conmigo mismo en voz baja, agradeciendo ese momento, recordando que estaba haciendo algo por mí, sin depender de nadie.
Pero no me detuve ahí. Me di cuenta de que si quería un cambio duradero, tenía que ir más allá del aceite. El dolor no aparece de un día para otro, y tampoco se va solo con un remedio. Así que empecé a observar mis hábitos. Lo primero fue la alimentación. No seguí ninguna dieta extraña, pero sí empecé a reducir cosas que inflamaban el cuerpo. Menos azúcares, menos productos procesados, menos fritos. En cambio, sumé más vegetales verdes, frutas como la piña y el arándano, infusiones de jengibre y cúrcuma. Comida sencilla, pero real. Comida que nutre, que ayuda al cuerpo a repararse en lugar de castigarlo. También hice algo que había dejado de hacer: moverme un poco más. No salí a correr maratones ni me inscribí en un gimnasio. Solo empecé a caminar todos los días, aunque fuera 10 minutos alrededor de la manzana. Al principio me costaba, me dolía, me cansaba. Pero poco a poco sentí que las piernas respondían mejor, que la rodilla no se quejaba tanto, que los pies se volvían más firmes. Incluso empecé a hacer unos estiramientos suaves por la mañana, respiraciones profundas, movimientos lentos de articulaciones, pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que al sumarlos día tras día hicieron una gran diferencia. Y algo cambió dentro de mí. Dejé de sentirme víctima del dolor, dejé de ver mi cuerpo como un enemigo, empecé a verlo como un compañero, como un aliado que necesitaba cuidados, no castigos. Me reconecté con él, con sus señales, con sus necesidades. Dejé de ignorar los avisos, empecé a escuchar. No curé solo el síntoma, no tapé el dolor con una pastilla más. Lo enfrenté con respeto, lo entendí, y al hacerlo, recuperé algo que había perdido hacía mucho: la confianza en mi propio cuerpo. Porque no se trata solo de caminar sin dolor. Se trata de volver a sentir que uno puede cuidar de sí mismo, que no todo está perdido, que, a cualquier edad, se puede empezar de nuevo, con pasos pequeños, pero con el corazón firme. Y todo comenzó con unas gotas de aceite, unas manos que querían sanar, y una decisión: no rendirme. ¿Qué errores evitar para que el aceite funcione? Después de contar mi experiencia, muchas personas me han preguntado: ¿por qué a mí no me funcionó? ¿Será que mi dolor es distinto? ¿Estaré haciendo algo mal? Y aunque cada cuerpo es único y responde a su ritmo, con el tiempo entendí algo importante. No basta con aplicar el aceite. Hay errores comunes que pueden hacer que incluso el mejor remedio natural no funcione como debería. Quiero hablarte de esos errores, para que tú no caigas en ellos y para que no pierdas tiempo, ni energía, ni esperanza. El primer error, y quizás el más frecuente, es aplicarlo de forma incorrecta o con demasiada prisa. Algunas personas se echan unas gotitas en la rodilla, se lo esparcen como si fuera una crema cualquiera y ya. Pero un aceite natural no es un cosmético. Es una herramienta que necesita ser aplicada con intención. Cuando usas un aceite como el de romero, el masaje es parte del tratamiento. No se trata solo de untar, sino de activar la circulación, de calentar la zona, de darle tiempo al cuerpo para absorberlo. Si lo haces rápido, sin cuidado, sin masajear bien, no va a penetrar lo suficiente. No le estás dando una oportunidad real de actuar. El segundo error es la falta de constancia. Muchas personas aplican el aceite una vez, o quizás dos, y si no ven resultados inmediatos, lo dejan. Pero esto no es una pastilla mágica que hace efecto en 10 minutos. Es un proceso. Es algo que debe repetirse cada noche, al menos durante 1 o 2 semanas, antes de juzgar su efecto real. Piensa en esto como regar una planta. Si lo haces una vez y luego olvidas hacerlo por días, la planta no crece. Lo mismo pasa aquí. El aceite necesita repetición, necesita rutina, necesita tu compromiso. Otro error muy común es mezclar el aceite con cremas o productos sintéticos sin saber qué contienen. Hay quienes, por ahorrar tiempo o por costumbre, mezclan el aceite natural con pomadas compradas en la farmacia, que muchas veces
tienen componentes químicos que bloquean la absorción del aceite o incluso lo neutralizan. Algunos geles, por ejemplo, contienen derivados del petróleo, siliconas o alcoholes que pueden formar una capa en la piel que impide que el aceite natural penetre correctamente. Al mezclarlo con estos productos, podrías estar anulando el beneficio del aceite sin darte cuenta. Lo ideal es usar el aceite solo, sobre piel limpia, y si lo deseas, acompañarlo con otro aceite portador como el de almendras o coco, que también son naturales. Pero evita cremas artificiales o mezclas improvisadas. Y finalmente, quizás el error más silencioso de todos, esperar que el aceite haga todo el trabajo. Sí, el aceite ayuda, mucho, pero no puede hacerlo todo por ti. Si después de aplicarlo sigues alimentándote con productos ultraprocesados, si pasas el día entero sentado sin mover las piernas, si no estiras, si no bebes suficiente agua, entonces el aceite está trabajando solo, y eso no es justo ni para él ni para ti. Recuerda esto, el aceite no es una solución mágica, es un aliado. Pero tú también debes ayudar a tu cuerpo. Tu cuerpo quiere sanarse. Está hecho para eso. Pero necesita que lo acompañes, que le des buenos alimentos, que lo muevas, que lo escuches. El romero, el árnica, el eucalipto, todos esos regalos de la naturaleza son poderosos, pero necesitan un terreno fértil, y ese terreno eres tú, tu piel, tu sangre, tu voluntad. No te frustres si no ves resultados inmediatos. No abandones el proceso por ansiedad. Hazlo bien, hazlo con cariño y sobre todo, hazlo con fe en ti mismo. Porque lo que sana no es solo el aceite, sino tu decisión de volver a cuidar de ti. Cuando algo te cambia la vida, aunque sea con algo tan simple como unas gotas de aceite, uno no puede evitar contarlo. Al menos, así me pasó a mí. Primero lo compartí en casa, luego con amigos, y lo más sorprendente fue que no fui el único en notar cambios. Después de ver cómo mejoraba mi dolor de rodilla, empecé a aplicarlo también en otras zonas. Lugares donde ya sentía molestias pero que, por costumbre o resignación, había dejado pasar. Una noche, después de una caminata un poco más larga, noté que mis tobillos estaban inflamados, algo que me pasaba cada vez más seguido. Decidí probar. Usé el mismo aceite, con el mismo cuidado. Manos tibias, masaje suave, respiración lenta. Me dormí sin esperar nada. Y al día siguiente, la hinchazón había bajado. Pero más allá de eso, lo que me sorprendió fue que no sentía ese ardor interno que siempre me molestaba al final del día. Días después, fue el turno de mis caderas. Hacía meses que, al levantarme de la silla o al acostarme de lado, sentía un tirón incómodo, como si algo no encajara bien. Apliqué el aceite por la noche, justo donde el hueso parece hablar. Y aunque no fue tan inmediato como con las rodillas, a la tercera noche ya no me costaba tanto levantarme. No era solo el alivio físico, era la sensación de que mi cuerpo volvía a cooperar conmigo. Y luego vinieron las manos. Mi hermana, que sufre de rigidez en los dedos por la artrosis, me llamó un día y me dijo, «Ese aceite que estás usando, ¿crees que me puede servir a mí?» Le pasé un frasquito. A los 3 días me escribió por mensaje, «Ayer abrí un frasco sin pedir ayuda. No sabes cuánto lloré». Historias como esas se repitieron. Mi vecino, que tiene 74 años y siempre ha trabajado con las manos, lo probó en los hombros. Una amiga de mi esposa, que tiene dolores en las muñecas por años de costura, empezó a usarlo también. Lo curioso es que todos dijeron lo mismo. No esperaba que funcionara. Nadie lo creía al principio. Todos pensaban que era una de esas cosas que solo sirven en teoría. Pero después de unos días de aplicación constante, empezaron a notar los cambios. Y eso me hizo pensar. Tal vez no es que estos remedios naturales no funcionen. Tal vez simplemente hemos olvidado cómo darles su lugar, porque no actúan como una pastilla que adormece el síntoma. No nos engañan para sentir alivio. Nos invitan a sanar, pero desde otro ritmo,
desde otra lógica. A diferencia de los productos industriales, estos aceites no vienen con promesas vacías ni efectos secundarios escondidos. No son milagrosos, pero sí son poderosos si se usan con respeto, con cuidado y sobre todo, con paciencia. Y eso es lo que descubrimos todos los que lo probamos. Que no se trata de hacer magia, sino de volver a confiar en lo simple, en lo que viene de la tierra, en lo que nuestros abuelos conocían sin necesidad de leer etiquetas. Hoy puedo decirlo con total honestidad. Ese aceite me dio más que alivio físico. Me devolvió el poder de cuidarme. Y al compartirlo con otros, vi cómo también podía transformar otras vidas. Así que si estás pensando en probarlo, no lo hagas esperando un truco. Hazlo con intención. Hazlo con presencia. Porque cuando uno se entrega de verdad al cuidado, el cuerpo responde. Si has llegado hasta aquí, solo puedo decirte, gracias. Gracias por escuchar, por acompañarme, por darme estos minutos de tu tiempo. Porque sé que si estás viendo este video, probablemente es porque tú también estás cansado. Cansado de vivir con dolor. Y quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí hace años, cuando ya no sabía qué más hacer. No te resignes. No creas que porque tienes 60, 70, 80 años, tu cuerpo ya no merece alivio. No creas que porque un doctor te dijo que es parte de la edad, tienes que aceptar el sufrimiento como si fuera una condena. Yo también lo creí. Me acostumbré al dolor. Me adapté. Dejé de hacer cosas. Me volví más lento, más torpe, más apagado. Hasta que una noche, sin buscarlo demasiado, encontré una posibilidad. Y esa posibilidad me devolvió algo que ya daba por perdido. La esperanza. No, no estoy aquí para venderte nada. No hay ningún producto detrás. No soy médico, ni gurú, ni promotor de milagros. Soy una persona común que sufrió durante años y que de pronto encontró alivio en algo tan simple como una planta. Y eso es lo que me mueve a compartir esto. No para prometerte una cura, porque no existe una cura mágica para todo, pero sí existe la oportunidad de mejorar, de vivir mejor, de sentirte más libre, más conectado contigo mismo. Quizás el dolor no desaparezca por completo, pero si logras bajarlo, calmarlo, manejarlo, entonces habrás ganado algo inmenso, calidad de vida. Porque el dolor no solo golpea las articulaciones, golpea el ánimo, te quita ganas, te roba el humor, te encierra, te vuelve más pequeño. Pero cuando el dolor baja, el alma se expande. Yo lo vi en otros. Y ahora te lo digo a ti. Tú también puedes recuperar tu cuerpo. No necesitas gastar fortunas. No necesitas seguir probando medicamentos que no te hacen bien. Tal vez, solo tal vez, el alivio que tanto buscas está más cerca de lo que crees. En un aceite, en una hoja, en una rutina simple. En el acto de volver a creer que tu cuerpo merece bienestar. Porque lo merece. Mereces poder dormir tranquilo, caminar sin miedo, levantarte sin esa punzada que te recuerda cada día lo que ya no puedes hacer. Mereces volver a sentirte tú. Y si algo de lo que conté hoy te resuena, si algo en ti dice, quiero intentarlo, entonces ya diste el primer paso. Y ese paso vale más que 1000 consejos. Ahora te quiero invitar a algo muy sencillo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has probado un remedio natural para tus dolores. ¿Qué resultado tuviste? ¿Qué aprendiste? Tu experiencia puede servirle a otra persona que está en este mismo camino. Porque cuando compartimos, nos ayudamos a sanar. Gracias por ver este video. Gracias por abrirte a escuchar una historia que, quizás, también sea un poco la tuya. No estás solo, no estás sola. Tu cuerpo todavía tiene mucho que ofrecerte. Y sobre todo, merece paz. Nos vemos pronto, y recuerda, la salud también nace del respeto por lo simple.